La otra razón por la que egresaron masivamente 350 reclusos fue el resultado de la visita excepcional de Cárceles llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia en los distintos establecimientos, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Pacificación Nacional. Así trabajó en largas jornadas la Suprema Corte de Justicia. Antecedentes: 21 mayo 79, hurto en registración real, sobreseído. 15 de septiembre 79, hurto, sentencia ejecutoriada. Fue detenido el 19 de octubre de 1983, preventiva 1 año, 7 meses, 15 días. Agravantes: abuso de las relaciones domésticas, reincidente. Atenuantes: confesión, primario, buena conducta anterior. Naturaleza del delito: violación y atentado violento al pudor en reiteración real. Hechos: es concubino de la madre de la menor, 9 años, y aprovechando que ésta y su otro hijo no se encontraban en el domicilio, va a la cama de la niña y la obliga a mantener relaciones sexuales repetidas veces, haciéndole objeto además de otros actos obscenos diferentes a la conjunción carnal. La amenaza y la castiga para impedir que le cuente a su madre. Se efectúa denuncia formal y en el informe médico se aprecia desfloración himeñal antigua de más de 15 días de producida. Está en etapa de sumario. La defensa hacía establecer que, si bien es cierto en una primera instancia en sede policial el encausado confesó los hechos, posteriormente se rectificó parcialmente de ello. En efecto, en la sede judicial estableció que solamente había efectuado con la menor hechos obscenos ajenos a la conjunción carnal. El único testimonio que existiría contra el encausado sería la declaración de la menor, la cual, por su edad, podría ser virtualmente desplazada, ya que hay diversa jurisprudencia que acepta que los dichos de menores en esas condiciones no hacen plena fe. Por otra parte, en el manifiesto la defensa solicitó en la ampliación de interrogar a la menor, la cual bajo ningún concepto pudo ser habida porque se ha mudado y no puede ser ubicada. En este estado, considerando la extensa preventiva cumplida por el encausado, casi 20 meses, que existe la posibilidad de que en definitiva pueda ser absuelto por el relato de violación, solicita la excarcelación por esas condiciones. Se hace lugar a la libertad solicitada. Acabamos de presenciar una de las instancias de la visita de Cárceles que acaba de finalizar. ¿Qué significa esto, señor? Y bueno, esta visita de Cárceles es la reinserción de un viejo método que en este país había quedado en desuso desde hace más de una década. Es el ejercicio de la gracia que hace la Suprema Corte de Justicia, en este caso especial, la hace por mandato de la Ley de Pacificación Nacional del 8 de marzo y tiene unas condiciones muy especiales. Según lo que han dicho algunos abogados con los que hemos hablado, ha sido amplia y generosa en el más amplio sentido. Sí, ha sido amplia y generosa, y parece que es amplia y generosa a los que no están en la experiencia constante de la práctica judicial. Es indudable que la Suprema Corte de Justicia, cuando recibe las peticiones de los procesados, normalmente de excarcelaciones provisionales, recoge un cúmulo de circunstancias de atenuación que a veces no fluyen del juicio escrito, del sumario. Es por eso que a veces a las personas no acostumbradas a este tipo de visitas, ¿no?, les resulta que a veces es demasiado generosa la visita, y no es así. Es decir, la Corte de Justicia hace realmente justicia, otorgando excarcelaciones provisionales en un acto de gracia, atendiendo no solo a las resultancias del sumario, sino un cúmulo de circunstancias especiales que rodean la personalidad del encausado. En esas circunstancias, y aunque no lo fueron, los alegatos de algunos reclusos bien pudieron ser los testimonios que nosotros recogimos en charla informal
en el patio central de Punta Carretas. ¿Cuánto hace que estás en Punta Carretas? Bueno, llevo 3 años. ¿Es primario? No, soy reincidente. ¿Cuántas veces entró y salió? Aproximadamente unas 13, 14 veces. 13, 14 veces. ¿Y usted cree también que ahora puede prepararse para salir sin tener que volver a entrar? Todo depende de la posibilidad que al salir uno se encuentre, ¿me entiende? Porque yo he tenido oportunidad de salir, ya le digo, si tuve 13 o 14, he tenido varias oportunidades, pero no tuve la oportunidad de poder rehacer mi vida porque he sido perseguido, sin razón, por la justicia. Tanto es así que yo anduve embarcado, soy marino mercante, y estando de marinero me han llevado 800.000 veces detenido. Y lamentablemente hoy estoy por un accidente, estoy por el delito de homicidio. Fue un accidente, yo prácticamente me había retirado, digamos así, había dejado de delinquir y me he puesto a trabajar y tuve un accidente y volví. ¿Y las otras veces por qué fue? Bueno, por hurtos, desacatos, lesiones, en fin. ¿Y usted confía que una persona con su prontuario puede salir y no volver? Puede salir y volver. Teniendo la posibilidad de lograr un trabajo, puede salir y no volver. En un momento en que es difícil lograr trabajo para aquellos que ni siquiera tienen antecedentes. Bueno, ya le digo, eso depende de cada uno, ¿no? Pero todo está en que lo dejen a uno rehacer su vida. Porque desgraciadamente la policía al ser uno ya el otro día le va a buscar a la casa y bueno, se complican las cosas porque además de la tortura por si uno anda robando, quién anda robando o quién vive donde vive, ellos de esa manera lo que buscan ellos no es si ellos lo que buscan es confidentes, entonces obran de esa manera. Por ejemplo, le podría decir que en el caso mío, yo tenía los papeles, estaba embarcado, estoy en el bar de la esquina y me detienen, me llevan a jefatura, yo hacía 5 años que no sabía lo que era jefatura, porque hacía poquito había salido de acá. Y resulta de que me llevan a jefatura con los papeles de trabajo, contacto con los demás compañeros que estaban allí y me dicen, bueno, yo tengo que saber quién anda robando, quién anda robando, quién anda en qué y quién anda en qué. Entonces, de esa manera, lo castigan a uno hasta cierto punto que, según el estado físico de uno, puede soportar los castigos o no. Y de ahí ya están fabricando el delincuente. Si no lo fabrican, los delincuentes lo fabrican confidentes. Eso lo tengo que decir. ¿Cuánto hace que está acá usted? 2 años y medio. ¿Primario? No, tengo 3 entradas 3 entradas. ¿Por qué razones? por rapiña. ¿Se puede recuperar después de esta tercera? ¿Será la vencida? Esta soy inocente. Acá soy inocente. ¿Hay inocente dentro de la cárcel? Hay muchos. ¿Por qué razón? Y por las torturas, y por el clima que pasó, de tortura, de sin respaldo, sin abogado. Los abogados ni dejaban entrar, ni en jefatura, ni en la comisaría no le daban bolilla para nada. Al delincuente que se va y tiene la gracia de volver otra vez, ¿no? Y supongamos, ¿no? que vuelve a salir otra vez en libertad, ¿no? Y no quiere volver más acá, no quiere delinquir más, ¿no? Si la sociedad no le da la oportunidad de trabajar, ¿no? Porque como dijo el compañero ahí, ¿no? A uno lo molestan por los antecedentes o lo que sea, ¿no? O mejor dicho, tiene un trabajo, lo llevan, ¿no? Por antecedentes o averiguaciones, lo que sea. Es decir que ya esa persona ya pierde ese trabajo, ¿no? Se sabe que si le van a llevar a la jefatura lo van a torturar y eso, ¿no? Y el tipo obligadamente tiene que volver a delinquir. ¿Usted fue torturado y está aquí siendo inocente? No, yo inocente no soy, ¿no? Pero torturado he sido. Porque yo lamentablemente estoy delinquiendo de muy botija, ¿no? Es decir, de los 14 años. ¿Porque nadie le dio oportunidades de no delinquir o porque usted no la supo aprovechar? No, oportunidades he tenido un montón, no las supe aprovechar, ¿no? Inclusive tengo estudio y todo, ¿no? Tengo oficio y todo. Claro que el caso mío es muy distinto. Porque yo empiezo mi vida delictiva cuando me voy de calle, a los 14 años, ¿no? Es decir que yo pierdo a mi vieja, ¿no? Y sí me voy. Y ahí empecé a delinquir, ¿no? He tratado de recuperarme y no lo podía hacer, ¿no? Hoy me encuentro con la experiencia suficiente, ¿no? No sé si serán por los años estos de cárcel que llevo ahora, que son 9 años, ¿no? Y creo que estoy superado, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda? Yo tengo un pedido de 24 años.
¿Por qué causal está? Homicidio. ¿Usted es reincidente o es primario? No, soy reincidente. ¿Cuántas veces entró? 2. ¿Por qué razones? Una por incumplimiento de hurto. Ahora estoy por coautoría de homicidio. El segundo delito fue más refinado, digamos, que el primero. Sí. Usted se animó al segundo porque había estado recluido en Punta Carreta antes y pudo reunirse con gente que tenía antecedentes en la materia. Es decir, ¿se perfeccionó como delincuente? No, porque yo no me considero un delincuente. No soy delincuente. O sea, yo ahora estoy... El primer delito fue un error que cometí, ¿no? Y este es más error que el otro, que el primero. Porque yo nunca robé. Ahora estoy por coautoría de homicidio. Es un delito de borracho. O sea, yo tomé, tuve una discusión, una pelea y maté a una persona. O sea, con otro compañero. Entonces no me considero un delincuente. Que me estén haciendo delincuente ahora dentro de la cárcel puede ser. ¿Qué es un delincuente para usted? Un delincuente es una persona habituada a robar, que sale, entra, que sale, entra. O sea, que sale siempre a robar. Y yo no me considero un delincuente, porque yo no salía a robar. Yo nunca robé y no salía a robar tampoco. Entonces no me considero un delincuente. ¿Cuál es la causal por la cual usted estuvo detenido? Se me acusó de un homicidio que fue un accidente reconocido por el señor ministro y el señor jefe de policía de ese entonces, coronel Balestrino. ¿Y por qué razón entonces, si fue un accidente, tiene una pena tan larga? Por una falta de respeto que tuve hacia el juez y hacia un señor que me dijeron que era un médico forense. ¿Es una injusticia esto que le está pasando a usted? Yo considero que por haber mentido en un principio a las autoridades, considero que estuvo bien castigado, determinado tiempo como a mí me lo había formulado mi primer abogado, pero creo que en este momento ya se están pasando. ¿Está preparado para salir a trabajar a la calle, a rehacer su vida? Toda la vida, de los 8 años que trabajo. A los 12 años empecé a aportar en la caja de jubilaciones y puedo dar el nombre de todos los talleres que trabajé. ¿Y en este taller qué es lo que hace usted? Manualidades en general, muebles, principalmente muebles, estoy abocado la gran mayoría de los muebles que yo hago para la calle, a clientes de la calle. Volvemos ahora al taller de relojería en el que estuvimos hace un rato. ¿Cuánto hace que está aquí adentro? 9 años. ¿Cuánto le queda? Me quedarían, por la condena completa, serían 25 años. Pero por esta ley que se termina de aprobar, me quedarían 3 años y medio. 42 meses. ¿Cuál fue la causal? Homicidio muy especialmente agravado. ¿Se hizo justicia en su caso? Sí, señor, sí. Realmente sí. Se hizo justicia. El mío es un problema bastante feo. Pasó hace 9 años atrás. Pero estoy bien condenado. Si bien no estoy satisfecho con estar en la forma que me encuentro, considero que es una causa que está justamente sancionada, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay arrepentimiento, que hay maduración? Bueno, quisiera expresarle, tenía 20 años cuando tuve este problema. Yo soy de San José, yo no soy de Montevideo. Tal vez un poquito una madurez acelerada que no existía, una falsa madurez. Me llevó a cometer un delito por primera vez en mi vida, soy primario absoluto. Y aquí estoy, un montón de años, prácticamente, a veces embromamos. Gardel dice que 20 años no es nada, que haga 9 conmigo acá que va a ver que es tiempo. Entonces eso le da madurez, le da meditación, mucho tiempo para pensar. Tal vez 25 horas por día, tiene 24, usted piensa 25 horas por día. Qué paradoja, ¿no? Un taller de relojería donde se cuentan los segundos y usted con tantos años acá adentro, haciendo de cuenta que está 25 horas por día pensando. Escúcheme una cosa, ¿fue la cárcel la que lo trajo a este estado, digamos, actual? ¿O fue usted mismo? ¿Cómo es la cárcel por dentro? Mire, la cárcel por dentro es un lugar como cualquiera, un barrio como cualquiera, con vecinos como cualquiera. Al lugar lo hace la gente. Yo le hago una broma, se puede llamar. Usted puede creer que mi celda tenga el piso encerado, para no creer. Quiere ir, lo hago conducir, celda 355. Al lugar lo hace la gente, yo tengo mi cama, duermo entre sábanas, me crié en un hogar de buenas costumbres, así que yo no entiendo por qué no voy a seguir haciendo lo mismo. Mi celda está higiénicamente bien, considero que tengo las comodidades, por lo menos las necesarias. Pero créame que la cárcel no hace la gente se hace sola. Y aquí prácticamente no se aprende nada. Aquí lo único que usted hace es desarrollar su educación, porque no quiere decir que yo sea un maleducado,
a lo mejor fui un mal aprendido. Mucha gente culpa para atrás, su papá, su mamá, sus tíos. No. Créame que se me dio una buena educación, con estudios, con comodidades, simplemente que uno no siguió por el camino que tenía que ir. Este penal es una especie de pequeño mundo. Hay líderes, hay liderados, hay autoridades. Supongo que hay pobres y ricos. Supongo que hay decentes e indecentes. Y supongo que hay hombres y hay mujeres, en el sentido funcional. Y hay algunos como ustedes, por ejemplo, que son aquí autoridades morales, dentro de la categoría reclusos. Pero cuando ustedes salgan, van a ser los expresos y van a entrar a un macro universo, a un macro mundo. ¿Ustedes se han preparado para ser importantes y trascendentes en este microuniverso o están pensando en serlo también en el macrouniverso que van a integrar cuando salgan? La única forma de encarar esto es con proyección hacia el futuro. El hombre no puede pensar en hoy o en mañana como preso. No tendría futuro nuestra idea, no tendría solución. Serían soluciones de hoy y de mañana. ¿Y todos piensan igual y sienten igual? Todos sienten igual y todos piensan igual. No en la misma medida, por supuesto, porque usted habla de gobierno y usted sea donde encara su pregunta. Aquí este es un mundo. Este es un pequeño universo que está funcionando con democracia, con libertad, con orden, con disciplina, con responsabilidades. Es lo que estamos inculcando, de que el hombre no puede estar fuera del contexto de los demás. Cada uno que comete un acto bueno beneficia a los demás y el que comete un acto malo los perjudica. Entonces, en el mundo exterior sucede lo mismo y preparando al hombre y concientizándolo de que tiene que tener un orden y una disciplina, suponemos que en la calle lo va a lograr. ¿Cuánto hace que está usted aquí en el penal? 11 años. A mí alguien me dijo, y aquí retomamos un poco el asunto del micromundo y del macromundo, que cuando nosotros allá afuera teníamos veda de carne, ustedes aquí tenían carne todos los días, y muchos de ustedes la tiraban por las ventanas, lo que alimentaba a muchas ratas, macro ratas que había por acá. ¿Es cierto eso? En cierta medida es verdad, porque en un momento aquí en el penal se repartió carne indiscriminadamente, o sea, todas las celdas recibían un pedazo de carne, cada recluso. Sucede que no todos los reclusos tenían los demás ingredientes de repente para cocinarlo. Alguno, por iniciativa propia, se lo daba para otro compañero que lo pudiera aprovechar. Y algún otro no lo hacía y ahí venía de repente de que se tirara algún pedazo de carne. Pero no era así tampoco una cosa en demasía, ¿no? Yo hablaba hace un momento de que en este micromundo había buenos y malos, y decía que había también hombres y mujeres. Y ustedes saben por qué digo eso. Es decir, somos grandes y nos conocemos. Es decir, ¿en qué medida ese problema está solucionado, está en vías de solucionarse, o sigue planteado como tradicionalmente al principio todos nosotros supimos? Mire, yo no le entendí bien la pregunta, ¿no? Pero el homosexualismo acá dentro de la cárcel. Hay homosexualismo, sí. Yo caí preso en enero del 80. Y sé que ha mermado el homosexualismo acá adentro porque hay más respeto en el preso ahora. Antes caía en Botija joven y yo qué sé, y caía en una celda o algo, se le faltaba el respeto, lo hacían homosexual. Pero ahora no, ahora la gente tomó conciencia y ya no existe eso. O sea, al Botija joven se le respeta, se le cuida, ¿no? Es porque las autoridades también respetan un poquito más al Botija joven, que eso antes no existía. Quiere decir que el que se hacía homosexual en la cárcel era porque las autoridades aplicaban... El problema es así, señor. Como no había discriminación carcelaria de la población, se ponía cualquiera con cualquiera. Entonces entraba un muchacho joven con un reincidente de esos reincidentes que la población tiene que saber, de esos hombres que toda la vida estuvieron en este lugar, sin nada más que lo que hay, lo que puede haber en este lugar, sin educación, sin maestros y sin nada. Entonces, poner a un hombre habitante de esta cárcel durante toda su vida, poner a un chico joven con él, era destruir al chico joven. Entonces quiere decir que el daño venía de afuera, porque nosotros no ordenábamos quién venía a la celda. Pero ¿cómo se soluciona el problema de fondo? Es decir, no hablemos ya del individuo que por una mala dirección se hace homosexual porque lo pone en un lugar que no corresponde, porque no hay una clasificación previa y todo lo demás. Iba a eso, dice ¿Qué pasa con el ocio acá adentro? Es decir, mate, fotos que pueden estimular un poco la imaginación, la cabeza funcionando mucho más rápido que el cuerpo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso es una de las cosas que, mejor dicho, yo y mis compañeros, ¿no?
estamos tratando de solucionar, ¿no? Porque, claro, que el ocio lleva, ¿no? A yo que sé, al homosexualismo o lo que sea, ¿no? O a compartir un rato con un muchacho, ¿no? Todo sistema debe tener previsto un tipo de visita que nosotros denominamos visita conyugal, que no es la visita higiénica, que no es el fomento de la prostitución en las cárceles, sino el favorecer la permanencia del contacto de la persona internada con su compañera, incluyo aquí lo que legalmente se dice como su concubina o su esposa, o como le queramos llamar. Yo diría su compañera estable y el trato con sus hijos. Yo quisiera saber, para que la gente siga un poco la línea histórica y cronológica de los acontecimientos, esta comisión interministerial que usted integra, ¿cuándo se formó? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos para que alguien diga en este momento, por ejemplo, que la experiencia uruguaya es inédita, como los visitantes representantes de organismos de las Naciones Unidas, para que pongan al Uruguay como ejemplo de una amnistía, una ley de pacificación donde no ha habido ningún muerto? La comisión actuó activamente desde el principio. La comisión se crea el 13 de marzo, una comisión interministerial nombrada por el Poder Ejecutivo. Inmediatamente la comisión se abocó al estudio de la situación de los reclusos en los establecimientos penitenciarios y de detención, y además en la creación del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. En el momento que la comisión es designada, en el mismo momento de asumir sus funciones, las cárceles se encontraban en un estado de completa conmoción. La comisión concurrió al establecimiento de detención, dialogó con el mayor número de procesados durante más de 3 horas, recibió todas sus peticiones, todas sus aspiraciones, después concurrió al establecimiento penitenciario, dialogó por el término de 7 horas ininterrumpidas, también con un numeroso núcleo de procesados, con una comisión también de reclusos, recibió todas las peticiones. Había muchas peticiones de carácter administrativo que en coordinación con la Dirección General de Institutos Penales se pudieron resolver favorablemente porque eran pequeñas peticiones, y empezó a analizar la posibilidad de revisar los procesos. La revisación de los procesos fue en obtener una lista que hizo la Dirección Nacional de Institutos Penales de todos los reclusos, las penas que habían sido condenadas y los tiempos de reclusión que llevaban sufridas. De ese estudio se llegó a la conclusión de que las condenas que se venían cumpliendo eran demasiado prolongadas en la prisión efectiva, porque no estaba jugando en ese momento el Instituto de la Libertad Anticipada. De inmediato los presos formularon el deseo de tener una entrevista con el Ministerio del Interior. El señor Ministro del Interior, el doctor Carlos Martínez Ríos, tuvo una entrevista con presos de los 2 establecimientos, más del establecimiento de Punto Lobos. Ellos le reiteraron sus peticiones, se siguieron analizando las peticiones de ellos, concurrieron una comisión de diputados, una comisión de senadores integradas por representantes de los 3 partidos políticos. Después se llegó a la concreción de un proyecto de ley que después cristalizó con la sanción de la ley del 14 de mayo de 1985. Todo eso se hizo dentro de un clima de, vamos a decir, de respeto. Los presos tomaron unas medidas de lucha, que ellos entendieron de lucha, subieron a las azoteas de las cárceles. Los presos hicieron también en grupos unas huelgas de hambre, pero en ningún momento, la población carcelaria dejó de faltarle respeto a los funcionarios de los institutos penales. Ellos asumieron la responsabilidad de mantener el más estricto orden dentro de los establecimientos. Y esos internos trataron por todos los medios, de hacer saber sus razones, de concretar
en diversos memorándum todas sus aspiraciones y se llegó a lo que fue la ley. Pero nosotros entendemos que esa ley fue justa. Si bien es una ley que no es tan blanda, no es tan generosa, es una ley que tiene aspectos muy duros. Porque fíjese, Luna, que pongamos el ejemplo, un recluso condenado a 12 años de pena de penitenciaría, que en el momento de sancionar la ley llevaba 7 años de penitenciaría. Salió, se decretó su libertad. Pero es una libertad que quedó una libertad vigilada, es decir, él tiene que cumplir en buena conducta y bajo libertad vigilada del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que ahora existe como realidad en el país para cumplir la función que le creó la ley. Y sí, ese preso que le faltan, como dije, le faltaban 5 años, a los 4 años, 11 meses y 29 días vuelve a delinquir, tiene que volver a la cárcel a cumplir ese saldo de 5 años, más la pena del nuevo delito que ha cometido. Hacemos una pausa y vamos a confrontar inmediatamente la realidad actual de la celda y el penal con las más modernas teorías expuestas por los expertos en la materia, en los testimonios que están brindando en este programa los reclusos y los técnicos. ¿Cuáles serían los lineamientos sobre los cuales habría que basar una política penitenciaria actual, eficiente? Bueno, una política penitenciaria actual eficiente debe basarse en que los lugares de extremo encierro sean limitados solamente a personas cuyo carácter y extrema, digamos, peligrosidad, pero previo estudio y concienzudo estudio diagnóstico, porque no podemos llamarle peligrosidad a cualquier expresión, digamos, de cierto primitivismo. Limitar a un grupo de personas debidamente clasificados las condiciones de encierro extremo. Perdón. Peligrosidad, en ese aspecto, no sería de acuerdo al delito que cometió, sino los que potencialmente estarían en condiciones de cometer de acuerdo a su estructura psicosocial. Exacto, y a los beneficios sociales, ¿no es cierto?, que haya recibido la persona. Es decir, las cárceles en nuestros países, como usted puede ver cuando hace las estadísticas, están destinadas fundamentalmente para las extracciones sociales más bajas. Es decir, los que menos recursos han tenido y los que menos recursos conocen, menos beneficios sociales han recibido, son más vulnerables al sistema penal. Y creo que en esa vulnerabilidad estamos reafirmando la injusticia social si no podemos darles a quienes en ese momento son segregados cobertura de otras necesidades que no han tenido. Es decir, nosotros retomamos desde el 1980 la iniciativa en el problema de la imputabilidad, cuando en el Congreso, en el 6º Congreso de Naciones Unidas en Caracas, representando a los latinoamericanos en ese momento, el ministro de Justicia venezolano habló de la necesidad de considerar los beneficios sociales recibidos como elementos de juicio fundamental para determinar la peligrosidad, porque estamos juzgando la peligrosidad en el acto violento de un homicidio o de una violación que afecta a un bien jurídico específico y en determinadas condiciones la gente se identifica rápidamente, y estamos dejando fuera de la sanción social aquellos que afectan muchísimos bienes jurídicos, por ejemplo, el problema de los delitos ecológicos, contaminación de aguas, empleo inadecuado de pesticidas, grandes estafadores de empresas, por ejemplo, de viviendas que ejercen la afección del bien jurídico sobre un gran número de personas que quedan en situación de... Entonces, si bien no somos abolicionistas del sistema penal, somos adecuadores de ese sistema. No creemos en las cárceles totalmente cerradas para todo el mundo.
Creemos que el sistema penitenciario requiere etapas y modalidades distintas. No puede ser un solo tipo de establecimiento para todo el mundo. Y esto se basa en un eje, que es el correcto diagnóstico y la correcta clasificación. Cada cual se recupera a sí mismo acá, porque si vamos a esperar que nos recuperemos por las autoridades o por el cuerpo criminológico que hay acá, esto es negativo. El cuerpo criminológico, esto acá no sirve para nada, hablando en plata. Es malo, es dañino, es pernicioso, no para mí, sino para todos los reclusos. Siempre fue igual y va a seguir siendo. A no ser que lo cambien, que cambien todo, tienen que cambiar todo. No cambiar la cabeza de criminología, no, cambiar todo, de lo más chico a lo más grande. Formar un cuerpo psicotécnico, como le llaman ellos, pero formarlo realmente. No esto no es nada. Esto es nada más que para ganarse el sueldo y nada más. Yo no puedo creer que hagan 100 informes de 100 reclusos y que los 100 no estén recuperados, o que no haya uno con síntomas de recuperación. No puedo creerlo. Y de los 100 que se van, 50 vendrán presos, pero 50 no vienen más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se trata solamente de meter a los individuos en prisión. No es solo eso. Es mucho más probable que un individuo que ha cometido un hecho delictivo, si es juzgado, condenado y puesto inmediatamente en libertad, tal vez sancionado a una reparación de la comunidad, formas alternativas a la pena de prisión, que le hagan pintar la escuela del barrio, tal vez si cometió un delito que pudiera haber perjudicado a la escuela, o simplemente cualquier trabajo de tipo comunitario. Es mucho más probable que no delinca, porque la cosa no llegó a tan grave, pero al mismo tiempo el hombre ha sido sancionado moralmente, está en mejores condiciones, que si lo metemos 2 años entre un montón de otros delincuentes. A raíz de eso, no solo sufre el estigma social, sino también familiar. Tal vez la familia dependía de sí. Ahora están en la indigencia, él no puede subvenir a sus necesidades, la mujer se va con otro, un montón de circunstancias que simplemente agravan la situación. Y reservar la prisión para algunos casos más extremos. Pero estamos acostumbrados a pensar que la única pena es la pena de prisión. Y no es así. El diagnóstico de la situación carcelaria sería uno, el del sistema procesal otro y de la legislación penal otro. Pero me sugiere la primera reflexión para ver una visión conjunta del sistema penal, es decir, entendiendo legislación de fondo, código penal, sistema procesal y sistema carcelario, que el principal problema que presenta la realidad uruguaya es la problemática procesal. Porque esto se revela a nivel de la población carcelaria. Alrededor del 80% de la población carcelaria está en situación de procesado y no de condenado. Esto está revelando que la fundamental falla del sistema penal en esta primera aproximación consiste en que no hay un proceso penal adecuado. Sigue Uruguay con un proceso penal escrito, lento, que mantiene en situación de procesado durante largos años, es decir, sin definir la situación de un imputado frente al proceso penal durante muchísimo tiempo. O sea, perdón, eso quiere decir que coexisten en ese individuo por partes iguales los mismos porcentajes, digamos, de posibilidad de culpa o de posibilidad de inocencia. Es cierto esto, pero además hay presunciones legales, formales por lo menos, de inocencia, que debería empezar para decidir rápidamente cuál es la situación, sentenciarlo y hacerle saber si está absuelto o va a deber cumplir una condena o va a tener que cumplir una condena durante un tiempo determinado. Yo creo que este es el primer problema que se me plantea, la necesidad de transformar el procedimiento penal en un procedimiento moderno, en un procedimiento oral, un procedimiento en el cual el procesado sepa concretamente por qué se lo persigue, qué es lo que se le atribuye, los jueces sepan claramente definir la situación contextual en la que el hecho se produjo y que esto tiene importancia, que sepa qué es lo que le atribuye el fiscal y que sepa incluso pueda controlar a su defensor cómo lo define.
Esto, ¿cómo lo defiende? Esto democratiza en conjunto el proceso penal y además permite acortar notoriamente los plazos, si va acompañado de algunas medidas de conjunto, como podría ser un sistema de prueba, de probation, en nombre técnico norteamericano, para los delitos de corta duración y que evitan un proceso hasta el final, es decir, que permiten interrumpir la situación procesal en un momento anterior. Doctor Carranza, en su breve visita a nuestro país, nosotros le oímos expresarse admirativamente de la solución que había habido en esta coyuntura sociopolítica, fundamentalmente en torno a Punta Carretas. ¿En qué basó esa opinión que le oímos manifestar a nivel de prensa? Bueno, tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién acerca de la pena de prisión y del microcosmos del individuo y del macrocosmos. Un problema grave que tienen en las cárceles, como todas las llamadas instituciones totales, como los gerontocomios, manicomios, nosocomios en general, pero muy especialmente las cárceles, es que el individuo está allí adentro, anulado en su personalidad, completamente dependiente en todo, desde comer, hacer sus necesidades primarias, salir a horarios determinados, acostarse a horarios determinados, digamos. No asume ningún tipo de responsabilidad ni de autogobierno sobre sí mismo. Todo lo contrario de lo que cualquier sistema educativo propicia, que es irle delegando facultades, que el hombre vaya adquiriendo posibilidades de desenvolverse por sí mismo y asumir responsabilidades. Entonces, se pretende que por medio de colocarlo en prisión en esas condiciones, luego va a salir resocializado. Como si hubiéramos tenido una persona encerrada en una habitación durante muchísimo tiempo, aunque le expliquemos mucho lo que es el fútbol y después lo largamos y que salga a jugar al fútbol. Si el hombre no ha ejercido, en este caso, en el caso del preso, interacción con sus semejantes, no ha ejercido ningún tipo de formas de sociabilidad, ¿cómo vamos a pretender que va a salir siendo un ciudadano ejemplar? Es al contrario, está en situaciones mucho más difíciles de carencia que un ciudadano común. En el caso de Punta Carretas ocurrió un fenómeno realmente notable. La solución a la que se llegó en Punta Carretas, una solución sin violencia, lo cual es un fenómeno extraordinario, ya que las prisiones son instituciones violentas por naturaleza, donde de tanto en tanto ocurren muertos estadísticamente, sin necesidad de que haya motines. En un caso como el que hubo en Punta Carretas, con mayor razón, ya han pasado muchos meses y no hay el menor signo de violencia. Un diálogo rico y fructífero que se ha generado entre las autoridades penitenciarias en Punta Carretas, donde lo pude vivir personalmente, con los líderes naturales, digamos así, de los internos, que ha permitido flexibilizar las situaciones y hacer una experiencia inédita en el mundo. Y hoy casi diría un sistema de autodisciplina que ha funcionado. Es decir, esto creo que es por estos métodos en los que se descondiciona la situación de violencia por los cuales pueden estar los cauces de salida. Porque hay situaciones que son normalmente de violencia y una cárcel es un establecimiento y un lugar y un instituto y una institución violenta. Si yo a esto le agrego dosis de violencia, lo que estoy generando es un factor de perturbación social y no un factor descondicionante de la violencia que de alguna manera es connatural con la convivencia del hombre. Es decir, yo a ese grado de violencia natural le puedo agregar violencia o le puedo quitar violencia, y depende de que se lo agregue o se lo quite, agudizo o no los conflictos. Y esto vale no solo para la cárcel, sino vale para todo. Es decir, el sistema penal es un modo del control social que es necesario en cualquier sistema social, en cualquier comunidad política. Lo que ocurre es que me debo preguntar ¿para qué quiero el control social? El control social no necesariamente debe ser para que yo le imponga a otro pautas de conducta. Lo que sí debe ser es para evitar el conflicto que perturbe la convivencia.
Y en este sentido, el sistema penal puede ser útil, pero puede ser útil si yo lo pretendo hacer sobre las bases de la realidad, reconociendo las diferencias culturales de escalas de valores que en los distintos grupos de la sociedad existen, y canalizando la posibilidad de que quien llega seleccionado por el sistema penal a una cárcel o a un proceso penal pueda ir asumiendo responsabilidades sociales que lo rehabiliten. En este momento que hay, diríamos, un autogobierno, se vive bien, con orden, con disciplina, impuesta un poco por nosotros, y buscando de las autoridades un diálogo que es continuo, gracias a Dios, y teniendo la necesidad de cosas que por el momento no se han concretado, pero suponemos que, de acuerdo a la problemática nuestra y al diálogo entablado, están en camino de solucionarse. Entonces, más que autogobierno, es un cogobierno. Es un cogobierno, pero fue un autogobierno y casi el 90% del gobierno es de parte nuestra, de los internos. ¿En qué difieren los puntos de vista de los internos, o de los reclusos, o de los presos, perdón, para usar terminología que están más en el dominio popular, de los puntos de vista de las autoridades? Sucedió toda la vida de que el interno fue el que recibió, y fue una dependencia, y tuvo lo que le dieron y nunca pudo opinar, ni hablar, ni decir, mi necesidad es la siguiente, mi necesidad es esta. Entonces, las autoridades hicieron un muro del lado de la dirección y de la administración, un muro de diálogo. No hubo nunca nosotros opinar cómo podíamos vivir, qué necesitábamos, cuál era nuestra verdadera, el verdadero problema de la situación en la cual nos encontrábamos para poder salir a la calle recuperados y nuevamente en condiciones de reintegrarnos a la sociedad. Entonces, ahora sí el diálogo es fluido. Ahora sí las autoridades, algunos de ellos, han comprendido nuestro problema y entonces buscando una solución global, no solamente de nosotros, sino también de ellos, porque comprendemos que el funcionario está mal pago, de que tienen también sus necesidades. ¿Cómo me explica usted que un interno tenga aquí adentro posibilidades de autogobernarse, de decidir, de saber qué tiene que hacer para recuperarse y para poder reintegrarse a una vida útil, y no lo haya podido hacer antes? Razón por la cual está acá. Sucedió de que en esta nueva experiencia, cuando empezaron las huelgas y... No, perdón, usted no me entendió la pregunta quizá, o yo se la formulé mal. Usted cuando ingresó al penal, viene del mundo exterior, un mundo exterior en el cual usted seguramente no pudo poner en funcionamiento sus mecanismos de autogobierno, de autocensura, de autodominio, y se transformó en delincuente. Sí. El hecho de que dentro de la cárcel se haya transformado en un líder que pueda llevar adelante un cogobierno positivo, constructivo, en el cual las autoridades y ustedes están conformes, ¿quiere decir que usted descubrió en usted potencialidades que no había descubierto antes o que la cárcel se las enseñó? Esa es la realidad. Primeramente me encontré a mí, primeramente me recuperé yo. Comprendí que había equivocado el camino, de que la única solución de mi vida era plantearme nuevas cosas. Entonces al planteármelas me di cuenta de que la solución estaba en mí. Al descubrir al nuevo hombre, al verdadero hombre que somos todos, porque delincuente no se nace, ni es uno porque quiera, sino porque hay cosas en la sociedad que lo condicionan y lo llevan a esto. Al descubrirme yo a mí y poder encontrar al hombre verdadero que soy, como es usted, como es cualquiera, entonces pude conversar con mis compañeros, y los otros compañeros míos que están acá también lo han hecho, y pudimos entender de que la única forma de lograr una solución futura, con futuro, con nuevas ideas, que esto sea un lugar de recuperación, era convocarnos a hablar, dialogar entre nosotros mismos primero, con el irracional, con el no educado, con el analfabeto, con el de mediana educación, con todo el que habita la cárcel, y empezar a comprender de que la única solución posible de llegar en convocatoria a las autoridades con nuestros reclamos era unirnos primero nosotros, que no hubiera violencia, que no hubiera irracionalidad. Entonces, mediante esos diálogos que entablamos con la población penal, reuniones diarias, continuas, periódicas, informaciones que les dimos, entendimientos, concientizamos a la gente, al compañero nuestro, a los internos del penal, y logramos el milagro de que aquí en este penal no haya habido ningún acto de violencia. Vamos a conseguir lo que no se consiguió nunca, que haya colectividad, que el preso trabaje en cooperativa, que uno sea compañero del otro y que uno sea socio del otro, y que del resultado de esa producción y del resultado de esa ganancia se logre el bienestar para todos, y también se logre el automantenimiento, que nosotros no seamos una rémora, que no seamos un quiste de la sociedad,
que la sociedad no se preocupe de nosotros como algo que molesta, que está de más, que hay que ponerlo en un rincón, que hay que ponerlo como la basura abajo de la alfombra, sino que seamos algo que la gente mire y que sepa y que conozca, y por eso agradecemos la presencia de ustedes aquí. La verdadera intención nuestra de recuperarnos, pero en realidad y con efectividad. Tenemos un plan de trabajo específico y concreto que se refiere a los talleres que ustedes ya van a ver, supongo que ya van a ver, donde hay una capacidad de trabajo impresionante. Ustedes van a ver las máquinas, los talleres que tenemos, que siempre fueron usados para trabajos oficiales o para hacerle los muebles a algún jefe, y esto lo digo así, también hacíamos alguna silla para nosotros, ¿no? Pero no hubo una terapia de trabajo y una producción que del resultado de ella se lograra un mejor medio económico para poder, mediante esa economía, solucionar problemas de fondo que hacen a los libros, a los maestros, a la ropa, a las necesidades del interno. La celda no tiene que ser esto, tiene que ser un lugar donde uno venga a higienizarse, a dormir, nada más. Y cansado, fundido, ¿no? Y nada más. Este es un lugar que usted lo planteó muy bien, señor, que es un lugar que está hecho para el ocio, porque está hecho para no hacer nada. La celda tiene que ser un lugar donde uno solamente tenga esa ocupación. Dormir, descansar, mirar un poco la televisión, o escribir y leer, que es más importante aún. El régimen ideal es el régimen que establezca un sistema, un programa de pregreso. Pero este país, la reitero, este país cercenó la existencia del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, un instituto fundamental para la reeducación del liberado y del encarcelado. Y yo sé que los miembros del Patronato de Encarcelados y Liberados tienen estudio y hemos logrado antecedentes de la Argentina para hacer el programa de pregreso. Pero el programa de pregreso significa que, sabiendo que una persona va a ser puesta en libertad, pongámosles en el mes de diciembre, ya en el mes de junio, el patronato, por la vía de sus asesores técnicos, sus psicólogos, sus psiquiatras, sus maestros, sus asistentes sociales, cuerpo que se está formando actualmente, va a hacer el estudio, el análisis, ir preparando intelectualmente y psicológicamente a esa persona para la vida en libertad. Y decir que ese programa de progreso es fundamental y el país lo va a tener. Lo que pasa es que nosotros nos enfrentamos a una problemática carcelaria que estuvo deshecha en el último diseño. Estuvo deshecha. Los establecimientos carcelarios se mantuvieron con poquísimo apoyo económico. Así usted ve, por ejemplo, que se habla que los celdarios carecen de la seguridad. ¿Por qué? Porque no se arreglaron los cerrojos. ¿Y los cerrojos por qué no se arreglaron? Porque no se invirtió dinero en la Dirección Nacional de Institutos Penales. Y lo que es mucho más grave aún, se le dio la espalda al trabajo de los talleres. Y talleres que antes podían dar trabajo o ocupación a la mitad de la población penal, usted se encuentra hoy que los dos establecimientos carcelarios no pueden dar trabajo ni comisiones, como se llaman a pequeños trabajos de limpieza y de ayuda al personal penitenciario, ni al 10% de la población penal. Pero, es decir, tenemos la esperanza de caminar a hacer una verdadera reforma carcelaria en el país. Señor Rabeca, para eso se precisa dinero. ¿Qué grado de prioridad? Dinero, pero se precisa dinero, buena voluntad y gente con vocación de servicio. Perfecto. ¿También se precisa eso para arreglar la situación de salud pública o en la enseñanza? ¿Cómo no? O incluso todos los mecanismos que lleven a absorber o a pretender absorber el endeudamiento interno. Es decir, el problema penal en este momento, ¿por qué razón puede llegar a ser prioritario para que rubros que no se le volcaban a esa actividad se empiecen a volcar ahora en un momento tan difícil económicamente del país? Bueno, mire, puede ser prioritario. Primero porque es una carga social que tiene el Estado. El Estado tiene un mandato constitucional, que es el artículo 27, la reeducación del delincuente. Las cárceles no sirven para mortificar, tienen que reeducar al delincuente. Y hay un proceso de readaptación. Y el Estado va a tener que invertir, indudablemente, en la medida de sus posibilidades, va a tener que asignar los fondos necesarios a la Dirección Nacional de Institutos Penales para que pueda cumplir con los fines que la Constitución le confiere. En el plano laboral, me decía uno de los profesores de oficios ahí en Punta Carretas con muy buen criterio, que evidentemente debe preverse la instancia laboral, que además implica actualización en técnicas, inclusive en la posibilidad de obtener recursos, que además le permitan aún aportar a la jubilación. Porque si nosotros tenemos a un individuo de los 20
a los 60 años o de los 30 a los 60 años, resulta que el individuo cuando sale, si no ha podido hacer su situación, no ha podido ejercer su condición laboral, digamos, no ha podido hacer ningún tipo de trabajo, lo estamos condenando a la salida de la cárcel. 30 años es bastante difícil que un grupo familiar siga permaneciendo continente. Cuando sale, transformamos eso de un interno a un mendigo. Licenciado, ¿no es muy cara para una sociedad una cárcel o un establecimiento penitenciario concebido con esas bases que significan evidentemente una serie de gastos por especialización y todo lo demás, en relación a otros establecimientos que solamente encierran? Al revés, totalmente al revés. El establecimiento de encierro es muy costoso. Es costoso no solamente económicamente, sino socialmente. El costo social de los establecimientos de encierro es altísimo. Lo único que hacen es fomentar el resentimiento, favorecer reincidencias por la especialización delictiva que hizo que siempre se las llamara escuelas de delito, lo cual es cierto, y si realmente en situaciones de ocio uno no tiene más que intercambiar experiencias y demás, evidentemente el factor verdaderamente contaminante y antisocializante es la institución cerrada. En un instante, amigos, estaremos recorriendo todos los establecimientos penitenciarios que se han tenido en cuenta para pensar en la reestructura del sistema carcelario.